Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ Radio, conectados contigo en el 100.3 de FM y también a través de nuestro canal de YouTube Andrés Mares. Y en esta ocasión vamos a reflexionar sobre la ley del Dharma. De hecho, vamos a dedicar 4 reflexiones a considerar cada uno de los planteamientos que nos hace esta interesantísima ley que junto con la del karma pues viene a ser parte de la propuesta espiritual que desde muchos siglos atrás se viene haciendo desde los textos Vedas en la India, en la legendaria India. De hecho, era un conocimiento, el de la ley del Dharma, que solo se transmitía a los gobernantes de aquella época y celosamente se cuidaba su contenido para transmitírselo solo a los líderes que tenían un tipo de responsabilidad de mando y de dirección, de orientación hacia sus súbditos. La idea es que el Dharma es una serie de principios que están enfocados al desarrollo del potencial personal, y es que los antiguos rishis consideraban que un gobernante, un líder, pues tenía que esmerarse en ser la mejor persona posible. Y justamente el Dharma lo que plantean son 4 compromisos para el desarrollo de nuestro potencial, y dedicaremos cada una de nuestras reflexiones semanales a considerar en lo particular todos y cada uno de esos 4 compromisos. Entonces, la ley del Dharma nos plantea que al asumir estos 4 compromisos podemos estar seguros de incrementar nuestro nivel de desarrollo personal en todos los ámbitos, en el ámbito físico, en el ámbito emocional, en el ámbito religioso, en nuestras relaciones y, más importante, en el ámbito espiritual. Por eso la importancia de reflexionar sobre cada uno de los 4 componentes, porque su implementación en nuestra vida ordinaria pues va a marcar un antes y después en la manera en que la experimentamos y también en la calidad de nuestras relaciones, tanto hacia el interior como hacia el exterior, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos hacia el interior y nuestras relaciones con los demás hacia el exterior. Comencemos pues a considerar cuáles son esos 4 compromisos. Vamos a reflexionar sobre su propuesta, sobre su exigencia y también sobre la manera en que podemos llevarla a la práctica, reitero, en nuestra vida cotidiana. Los 4 compromisos son, el primero de ellos, al cual vamos a destinar nuestra reflexión de esta ocasión, es el compromiso con la verdad. El segundo es el compromiso con la pureza y el tercero es el compromiso con la no violencia y el cuarto es el compromiso con la disciplina. Hoy vamos a considerar pues el primero de ellos, que es el compromiso con la verdad. Para la ley del Dharma, la verdad es resultado, o el encuentro con la verdad es resultado o va siendo resultado de un proceso que comienza con el compromiso de ver a las personas y a las cosas como son en realidad y dejar de verlas como somos cada uno de nosotros en lo particular. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tenemos que disponernos a observar lo que acontece en nuestras vidas, tanto lo que acontece hacia afuera como lo que acontece hacia adentro, sin prejuicios, sin juicios que distorsionen la percepción de eso que está aconteciendo. Es un planteamiento muy interesante porque además está asociado a un problema muy contemporáneo que es justamente el de las distorsiones cognitivas. Como lo plantea la terapia cognitiva, pues no solemos ver las cosas de una manera clara, de una manera
completa, de una manera real, porque tendemos a verlas de una forma distorsionada por ciertas predisposiciones que se denominan justamente distorsiones cognitivas. Esas predisposiciones son filtros, son vicios mentales a través de los cuales solemos ver a las personas, a las cosas y a nosotros mismos. Ese tipo de filtros lo que hacen es que generan una tendencia subjetiva que nos lleva a cargar las tintas, por decirlo de alguna manera, hacia un aspecto de la realidad y omitir otros aspectos de la misma realidad o deformarlos en nuestra percepción. Casos o ejemplos de estas distorsiones mentales, pues el más común tal vez sea el de las categorías extremas todo o nada. Es decir, cuando una persona tiende a sobregeneralizar y etiquetar las experiencias en tonalidades extremas como el blanco y negro, y que se refleja a través de expresiones del tipo nunca, siempre, todos, nadie. Cuando en nuestro lenguaje ordinario solemos utilizar estas expresiones, pues estamos cayendo en esa distorsión cognitiva y estamos exagerando la experiencia porque no la estamos percibiendo en una dimensión objetiva. Cuando alguien dice es que nadie me comprende, no está siendo objetivo en su apreciación de la situación, no la está viendo realmente como es, porque es prácticamente imposible que nadie pueda comprender a alguien, ¿no? Seguramente habrá alguien, pueden ser pocos, de acuerdo, pero eso no significa que nadie, puede ser la mayoría quien no le comprenda, pero difícilmente serán todos los que no le comprendan. Cuando nosotros trasladamos este tipo de expresiones, resultado de este tipo de percepciones a otros ámbitos de nuestras vidas, pues podemos generar una carga emocional innecesaria y que puede generarnos un desgaste tremendo. Cuando alguien dice es que nada me sale bien, pues también está viendo de una manera subjetiva la realidad. ¿Por qué? Porque si realmente todo le saliera mal a alguien, pues lo más probable es que ya estuviera muerto. O sea, algo hace bien, aunque solo sea el hecho de comer, aunque solo sea el hecho de caminar, qué sé yo. Claro, uno podría decir, bueno, pero eso es como una especie de consuelo, ¿no? El estar minimizando los problemas o las realidades adversas. No, es más bien una especie de drama que surge de una exageración porque no se están viendo las cosas en una dimensión o con una dimensión real. La carga emocional, que reitero, se suele experimentar cuando estamos cayendo en este tipo de aseveraciones, pues no es poca. Si una persona se considera como alguien a la que todo le sale mal, pues tiene una carga emocional negativa muchísimo mayor que una persona que reconoce que hay algunas cosas que no le salen bien, pero que hay muchas que sí le salen bien. Y ese diferencial en la carga emocional pues puede marcar una diferencia significativa, por supuesto, en su desempeño, en su rendimiento en la vida. En cambio, una persona que, por ejemplo, dice, pues es que nadie me escucha o no le caigo bien a nadie, pues ya es una persona que ante semejante percepción y aseveración, pues tenderá a alejarse de las relaciones con los demás. Y ese tipo de etiquetas no solo son peligrosas por la carga emocional que nos generan, sino porque no son realistas. Y entonces, ¿qué sucede cuando una persona no es realista en su percepción? Pues lo que sucede es que no responderá de acuerdo a las condiciones, a las circunstancias o a las exigencias de cada situación. Tenderá a responder quedándose corto o pasándose de largo. Es decir, una persona que no ve las cosas como son, difícilmente va a poder captar cuál es la mejor forma de enfrentar, confrontar, asumir, resolver o trabajar la situación que se presente. Y ese es el problema de fondo, porque más allá de la carga emocional, que no es poca cosa, está el tema de que uno se pone en desventaja
para poder resolver las situaciones. ¿Por qué? Pues porque no las está viendo como son. Es el equivalente a una persona que tenga problemas con su visión, ¿no? No vea bien por un tema de miopía, por un tema de falta de graduación en su vista. Y entonces, ¿qué sucede? Pues es una persona que si se sale a la calle sin ver bien, viendo borroso, o no pudiendo ver con claridad de cerca o de lejos, pues es una persona que se expone pues a caídas, a tropezones, a choques, ¿no? Y eso, por supuesto, que va generando o la pone en una situación de desventaja. Si esa persona, por el uso de unos anteojos bien graduados o porque se opere, recupera la posibilidad de ver las cosas con la claridad que corresponde, pues esa persona ya podrá circular por las calles de manera tranquila, de manera segura y, lo que es importante, sabiendo por dónde va y hacia dónde quiere dirigirse. Pero a eso no puede aspirar la persona subjetiva, la persona que se compra sus propias etiquetas, que suelen ser o negativas, suelen ser desproporcionadas, injustas, incompletas o inclusive hasta imaginarias, que ese es el peor de los escenarios. Cuando una persona ya por un tema de esquizofrenia o cierta mitomanía ya empieza a creerse un mundo fantasioso, a crearse y creerse un mundo fantasioso que definitivamente y tal vez de manera permanente le aparte de la realidad. Entonces, una persona que no vive inmersa en la realidad no es una persona que no tiene forma de progresar en su vida. Entonces, el primer compromiso que nos plantea la ley del Dharma, pues va más allá de un mero código de conducta religioso o espiritual. Como podemos observar, amigas, amigos míos, tiene que ver inclusive, como lo plantea desde su origen, con el desarrollo de nuestro potencial en todos los niveles y en todos los ámbitos. Entonces, lo primero es asumir un compromiso con la verdad que se traduce a la exigencia por ser objetivos y dejar de estar contaminando o distorsionando nuestra percepción de las cosas. Y es que eso tiene que ver mucho, uno, con la programación mental que tenemos actualmente y que hemos heredado de nuestros antepasados, y dos, tiene que ver con nuestro perfil temperamental. Es decir, nuestra percepción tiene la tendencia a estar distorsionada por esos dos componentes. Primero, reitero, repito, por la programación mental y segundo, por nuestro temperamento. Por eso vamos a reflexionar sobre estos dos aspectos para que podamos, no sé si la palabra adecuada sea corregirlos, para poder mejorarlos al menos, de tal manera que logremos esa claridad de percepción que nos permita realmente y cotidianamente ver las cosas como son y dejar de verlas como somos. Trabajando sobre nuestra personalidad, trabajando sobre nuestra programación mental y trabajando sobre nuestra disposición a dejar de juzgar, es como vamos a lograr hacer realidad, materializar ese compromiso con la verdad. Y una vez que logremos materializar ese compromiso con la verdad, entonces ya estaremos activando, por decirlo así, la ley del Dharma, que si bien requerirá de los otros tres compromisos, definitivamente requiere que comencemos por este importantísimo compromiso con la verdad, tal y como a continuación lo vamos a considerar con más detalle. Entonces, hay que empezar por identificar nuestra personalidad, nuestro temperamento, porque desde nuestro temperamento podemos justamente identificar las tendencias o inclinaciones a qué aspectos de la realidad vamos a hacer énfasis y qué aspectos de la realidad vamos a tender a omitir de una manera
automática, no es que nos lo propongamos como tal, sino que justamente ese temperamento pues nos va generando esa inclinación natural a hacer énfasis en unos aspectos de la realidad y a omitir otros. Pero vamos a comenzar por considerar qué es el temperamento. Cuando hablamos del temperamento, hablamos de una forma de ser que se configura desde lo genético, que corresponde a una de 16 categorías posibles si nos basamos en la caracterología de Carl Jung, el padre de la filosofía, de la psicología profunda, perdón, o a 27 categorías si nos basamos en el modelo del eneagrama. Como sea, cuando hablamos de personalidad, hablamos en realidad de temperamento, de un temperamento con el que nacemos y que tiene ciertos rasgos que son característicos de cada tipo de temperamento y que generan la predisposición a responder de determinada manera. El que, para mi gusto, describe muy bien las claves de cada temperamento, pues es psicólogo Lessen, que habla de que hay tres componentes del temperamento que hemos de considerar y dentro de cada uno de sus componentes hay dos variaciones que nos explican la combinación de esas variaciones, pues cada una de las personalidades o temperamentos que se suelen dar. Y que, por cierto, hay que subrayarlo, no escogemos nosotros. O sea, nosotros no escogemos con qué temperamento vamos a nacer. Y eso es importante tenerlo claro, porque me ha tocado en cursos o en sesiones individuales de coaching que cuando la gente identifica su temperamento, pues lamentablemente empiezan y desde ahí uno se sorprende de cómo tenemos la inclinación a juzgar, pues unos sienten que si les tocó cierto temperamento, entonces es como si les hubiera tocado pues la bola negra en el sorteo, ¿no? Y no, a ver, pues no hay temperamentos ni mejores, ni peores, ni superiores, ni inferiores, simplemente todos los temperamentos requieren del trabajo del carácter para pulirlos, para corregirlos y para, de acuerdo a los criterios de la ley del Dharma, pues desarrollar nuestro potencial. No vamos a perder nuestro temperamento, ese nos va a acompañar hasta la muerte. No se trata de perderlo, se trata de trabajarlo para justamente lograr el desarrollo, una vez más, de todo nuestro potencial. Entonces, ¿cuáles son estos rasgos característicos cuyas combinaciones determinan los temperamentos? Bueno, pues el primero de ellos tiene que ver con la duración emocional. Es decir, hay, de acuerdo al esquema de Lessen, hay dos tipos de dos niveles de duración en lo emocional, que son la corta duración o la larga duración, y él define a la corta duración como un rasgo primario y a la larga duración como un rasgo secundario. Es decir, una persona primaria será aquella persona que tiene una experiencia emocional corta y una persona secundaria será aquella que tenga una experiencia espiritual larga. Perdón, una experiencia emocional larga. El segundo rasgo tiene que ver con la intensidad. Y ahí Lessen distingue la alta intensidad, obviamente, de la baja intensidad. Y entonces para él está el emotivo, que es la persona con con una intensidad alta en su experiencia emocional, y el no emotivo, que es aquella persona que tiene una poca experiencia emocional. El tercer rasgo, pues es el de la respuesta emocional, y para Lessen pues hay dos tipos, otra vez, ¿no? Está el que tiene una respuesta activa y está el que genera una respuesta pasiva. De tal forma que para Lessen las combinaciones de la resonancia emocional, es decir, duración, la intensidad emocional y respuesta emocional, las diversas combinaciones son las que dan origen a los distintos temperamentos. Y entonces están
Otra vez, en términos de resonancia emocional están el primario y el secundario. En términos de intensidad emocional está el emotivo o no emotivo. Y en términos de respuesta emocional está el activo o el no activo. Y ya de ahí, pues las combinaciones que se den y que, reitero, no elegimos, pues son las que van a configurar nuestro temperamento. O sea, una persona puede ser primaria, puede ser emotiva y puede ser pasiva. Y será distinta a una persona que sea secundaria, que sea emotiva y que sea no activa, y así sucesivamente. Cada una de esas combinaciones es la que genera la configura el temperamento con el que nacemos. Y entonces eso nos predispone. No, por ejemplo, no percibe la realidad de la misma forma una persona primaria que una secundaria. ¿Por qué? Porque una primaria, pues la emoción le va a durar poco tiempo. Y una persona secundaria, pues la emoción le va a durar mucho tiempo. Cada uno de los rasgos, cabe decirlo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de un sentimiento negativo como puede ser el enojo, pues tiene una ventaja significativa el que sea primaria la persona, porque entonces se va a contentar rápido. Pero si estamos hablando de una emoción positiva como puede ser la dicha, pues le va a durar mucho menos tiempo a la persona primaria que a la persona secundaria. Entonces, como podemos ver, cada rasgo tiene sus ventajas y sus desventajas. Por eso es irrelevante cuál nos tocó, porque finalmente pues a todos nos corresponde trabajar aspectos de cada uno de los rasgos. Pero una persona primaria pues no tendrá la misma profundidad de percepción que una persona secundaria, ¿no? Y ya aquí estamos haciendo la conexión en particular con el tema de la percepción y de la verdad, porque tiene mayor dificultad, no significa que no pueda, pero sí tiene una inclinación con mayor desventaja para la profundidad una persona que sea primaria a una persona que sea secundaria. Por otro lado, una persona emotiva, ¿sí?, puede también tener una percepción con mayor distorsión que una persona no emotiva, que tenderá más, porque no estará influenciada por sus emociones, a ver las cosas como son. Y finalmente, pues una persona activa podrá hacerse más cargo de una situación, pero tal vez no sea tan perceptiva de lo que sucede como una persona no activa que tiende más a la observación, a la consideración de las cosas, que a la ejecución de las mismas. En términos de verdad, pues estaríamos concluyendo que tiene mayores posibilidades o una mejor inclinación la persona secundaria, la persona no emotiva y la persona no activa. Pero ojo, esto no significa que esos rasgos sean, insisto, mejores o superiores que los contrarios o que las contrapartes. No, porque en otros contextos serán mejores los otros rasgos que estos, ¿no? Pues a la hora de emprender una realidad, no de captarla, pues es mejor el activo que el no activo, es mejor el emotivo que el no emotivo, y tiende a ser mejor el primario que el secundario. Como podemos ver, hay contextos que determinan la ventaja o desventaja de un perfil sobre otro, y en ese sentido pues no hay que agobiarnos si nos tocó uno u otro. Más bien hay que ponernos a trabajar con responsabilidad sobre ciertos aspectos, dependiendo de cuál nos haya tocado en el sorteo genético a la hora de ser concebidos. Como sea, lo interesante es que el que yo identifique los rasgos de mi temperamento que pueden influir o incidir en mi manera de percibir las cosas es algo muy, muy valioso y es algo muy importante por lo mismo. Si yo soy una persona nerviosa por temperamento, pues tenderé a hacer énfasis en los aspectos negativos que en los aspectos positivos de una realidad, y entonces ahí ya perderé objetividad. Si soy una persona colérica de temperamento, pues tenderé a darle peso a mis criterios sobre lo que sucede o sobre los criterios de los demás, lo cual ya implica un alto grado de subjetividad, y así
nos podemos referir a cada uno de los temperamentos y señalar cuáles son las posibles distorsiones que por inclinación natural presentan para ver las cosas como son. Continuando pues con nuestra reflexión, el otro aspecto que hay que examinar para determinar qué tan objetivos somos o no es el de nuestra programación mental. Cuando hablamos de programación mental nos estamos refiriendo al bagaje cultural, educativo, formativo o deformativo, si fuese el caso, que nos configura una mentalidad específica. Los programas mentales se traducen a una forma de percibir las cosas que está predispuesta por ciertas suposiciones, por un sistema de creencias particular, pues que nos lleva también, como lo hace el temperamento, a hacer énfasis en ciertas cosas y a tender a pasar por alto otras cosas. Que se trata de contemplar con la mayor claridad y amplitud posible lo que sucede, pero sin omitir o sin resaltar algunos aspectos, sino todos proyectarlos en nuestra mente, por decirlo de esta manera, con la misma relevancia, con el mismo grado de importancia. Cuando hablamos de programación mental, pues hablamos de la mentalidad o de lo que dio origen a la mentalidad que tenemos cada uno de nosotros. Y habrá programas mentales que sean realmente funcionales, que nos resulten prácticos, útiles, porque sí corresponden a la descripción de la realidad. Cuando hablamos de un programa mental, pues es el equivalente a hablar a un tipo de mapa, que como ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, pues el mapa es bueno, pues me va a ser útil para orientarme. Pero si el mapa no es bueno, pues no me va a servir para describir el territorio en el que me encuentro y por lo tanto no me va a orientar, ni me va a ubicar en el territorio. Entonces no me sirve de nada ese mapa. Aquí no vamos a hablar de bueno o malo, vamos a hablar de funcional o no. Y en donde lo funcional está asociado a lo real y lo disfuncional está asociado a lo falso, ¿no? Para seguir haciendo referencia a este primer compromiso de la ley del Dharma, el compromiso con la verdad. Entonces yo necesito asumir ese compromiso para apartarme de la falsedad. Y eso tiene que ver con la manera de pensar y también tiene que ver con la manera de hablar, porque pensamiento y palabra están íntimamente vinculados. Entonces, hay programas mentales que no corresponden a la realidad, ¿no? Por ejemplo, podemos citar el caso de algunas formas de pensar que ya no son aplicables al día de hoy, pues simplemente por el tema de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, una persona que no quiera aceptar que ciertas tradiciones o costumbres pues, se han ido modificando o inclusive perdiendo por el tema tecnológico, por el tema del cambio cultural que suele estar asociado a los avances tecnológicos, pues es una persona que se va apartando de la realidad porque se resiste a adaptarse a las nuevas formas de proceder y también a las nuevas formas de pensar. Desde el planteamiento de Copérnico de que es la Tierra la que gira en torno al Sol, hasta el esquema de saber que, pues, no sé, la comunicación es posible en tiempo real en cualquier parte del mundo. Bueno, pues todo eso implica adaptaciones de programas mentales en donde nos tenemos que ir deshaciendo de unos y tenemos que ir incorporando otros, ¿no? Recuerdo muy bien que mi abuela materna pues no creía que el hombre hubiera llegado a la luna, ¿no? Ella pensaba que todo era una escenificación, una puesta en escena, ¿no? Una farsa, y que no podía ser que el hombre hubiera llegado a la luna. Bueno, al día de hoy sigue habiendo personas que lo ponen en duda, lo cual pues se vale, ¿no? Porque así que digamos que haya una contundencia de pruebas, pues no. Pero es un claro ejemplo de cómo podemos mantenernos aferrados
a ciertas concepciones o preconcepciones de cómo son las cosas y de cómo deberían de ser las cosas. Y en los tiempos tan cambiantes en los que estamos viviendo hoy en día, pues no es buena estrategia, no es buena táctica mantenernos aferrados a viejas formas de pensar, porque corremos el riesgo de quedarnos obsoletos y quedarnos rezagados, no solo en la experiencia de vida en lo particular, sino en nuestras relaciones familiares, personales, profesionales, en donde si no nos estamos actualizando, pues nada, justamente lo que va a pasar es que vamos a ir quedando rezagados, nos vamos a ir quedando en el camino, varados. ¿Por qué? Porque dejamos de ser funcionales. Otra vez, el compromiso con la verdad nos hace seres funcionales para la vida y la falta de compromiso con la verdad pues nos mantiene en la falsedad y dejamos de ser funcionales. Entonces, el que yo me cuestione mi sistema de creencias en base o con base en los resultados que obtengo de ellas, pues es un ejercicio de humildad muy poderoso y fundamental. Ya en otras ocasiones he propuesto, en otros programas, que hagamos nuestro inventario de sistema de creencias sobre los 3 grandes temas de la vida. Se pueden hacer sobre muchos más temas, por supuesto, pero como un ejercicio de inicio, pues conviene comenzar justamente en los 3 temas, grandes temas de la vida, que son salud, dinero y amor, y preguntarme qué es lo que creo al respecto, qué es lo que pienso y si eso que pienso pues me funciona o no. Digo, estamos viéndonos tal vez demasiado pragmáticos, pero la idea es que aterricemos el primer compromiso del Dharma con nuestra vida ordinaria. Entonces, lo primero que podemos hacer es primero identificar nuestros pensamientos esenciales sobre cada uno de los temas, es decir, qué es lo que pienso respecto a el dinero, qué es lo que pienso respecto a la salud, qué es lo que pienso respecto al amor, y luego vincular esos conceptos, esas ideas, con los resultados que me llevan a estar obteniendo o no en mi vida en esos temas. Por ejemplo, si yo tengo la idea de que el dinero es malo, pues muy probablemente lo vincule con una situación financiera estrecha, crítica, con pobreza material, en fin, y todo asociado a un pensamiento pues negativo en este caso. Si yo pienso que la salud es algo con lo que no puedo contar porque nací con enfermedades congénitas, pues entonces el resultado al que estoy vinculando eso es que voy a tener una calidad de vida muy baja, ¿no? Y si yo pienso que el amor es algo muy complicado y a lo cual no se puede aspirar porque cada quien se rige por sus propios intereses, bueno, pues entonces el resultado al que puedo vincular ese pensamiento, pues es un resultado de soledad, de aislamiento, y es ahí donde empezamos a ver el alcance del primer compromiso del código o de la ley del Dharma, que es el compromiso con la verdad. Porque reiteramos, amigas, amigos míos, mientras yo no reconozca las cosas como son, no podré proceder de una manera fructífera sobre ellas para mi mayor bien y el de todos los implicados. Si yo sigo equivocándome en la manera de pensar, es porque me estoy equivocando en la manera de percibir y eso implica que me estaré equivocando necesariamente en mi manera de proceder. Y claro, si yo me equivoco en la manera de proceder, eso significará que voy a obtener resultados que no quiero, resultados negativos, resultados que inclusive pudieran ser desastrosos. Y obviamente pues no se trata de eso. Se trata de que cada uno asumamos un compromiso con la vida misma, con uno mismo, en el sentido de buscar convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Una frase por demás trillada, ¿no? Se ha planteado muchas veces
que uno de los sentidos más profundos de la vida es justamente convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, pero muy poca gente lo hace realidad, lo lleva a la práctica, entre otras razones, porque no sabe cómo. Bueno, pues estamos viendo, basándonos, inspirándonos en los planteamientos de la ley del Dharma, estamos viendo cómo asumir una estrategia que nos permita justamente convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y esta estrategia comienza por plantearnos, convertirnos, volvernos, transformarnos, si queremos verlo así, en personas cada vez más objetivas, es decir, cada vez menos influenciadas por el temperamento, cada vez menos condicionadas por los programas mentales y, como corresponde ahora considerar, también cada vez más libre de juicios personales. Es el tercer aspecto que hay que considerar para poder aspirar a la objetividad de nuestras vidas. El tema de los juicios es un tema crucial, es un tema central, al menos, por ejemplo, para que nos demos una idea, en las principales religiones del mundo, es un tema directamente asociado a lo espiritual, es un tema que prácticamente no hay corriente filosófica o religiosa que no lo abarque, porque realmente es el tema central de la distorsión mental. Cuando nosotros hacemos juicios de valor sobre, o vamos a decirlo más coloquialmente, cuando nosotros etiquetamos o calificamos cada situación, cada relación, cada cosa, cada pertenencia, cada experiencia, estamos convirtiéndonos, estamos asumiendo un rol que no nos corresponde en la naturaleza, que es justamente el rol de juez. Nosotros no podemos ser juez de nuestra propia experiencia ni la de nadie más, primero porque nosotros no somos los legisladores de la naturaleza que rige a los seres humanos, y eso tiene una implicación todavía más profunda. Y no podemos ser los legisladores porque no somos los autores de esta naturaleza. En otras palabras, no somos nuestra propia creación, pues tampoco podemos legislar nuestra forma de vivir y tampoco podemos por lo mismo juzgarla, sino que lo que nos corresponde es descubrir, identificar, por decirlo de esta manera, cuáles son las reglas del juego, es decir, las leyes que rigen la naturaleza humana específicamente, y adherirme a ellas, pero no lo podré hacer, ni siquiera las podré identificar si yo me sigo pasando la vida juzgando, etiquetando todo tipo de objeto, todo tipo de situación, todo tipo de relación, porque estoy usurpando un rol que no me corresponde a mí, solo le puede corresponder a Dios, y además con el margen de error que implica mi juicio o mi prejuicio y la carga emocional que supone también. Lo cual además viene, para colmo de males, a reforzar esos programas mentales de los cuales acabamos de hablar y viene a ser también de alguna manera sustentado por el tipo de temperamento que tenemos. Entonces, como podemos ver, las tres interactúan. De alguna manera, el tipo de temperamento con el que nacemos nos predispone a una cierta manera de pensar que se viene a complementar con los programas mentales de los demás y que viene a retroalimentarse por los juicios que vamos emitiendo a lo largo de nuestras vidas. Pues, ¿por dónde vamos a romper el círculo vicioso que acabamos de describir? Pues por los juicios. Vamos a dejar de juzgar. Vamos a proponernos dejar de considerarnos con el derecho y la autoridad, ya no se diga la potestad, de estar juzgando absolutamente todo lo que nos sucede. Porque tal vez sea el juicio el recurso más poderoso del ego. Y el ego se sirve del juicio para lograr lo que es fundamental para su autojustificación, que lograr que habitualmente nos sintamos mal, ¿no? El ego se propone que habitualmente nos sintamos mal porque es la manera de justificarse a sí mismo. El ego es como una especie de autopromesa falsa que nos dice: no te preocupes, yo me hago cargo de tu situación a través del uso de la razón, cuando en realidad lo que nos está ofreciendo es distorsionar la percepción de la situación
para caer en la impulsividad, no en lo racional, no en lo espiritual, no en lo conciencial, sino en lo impulsivo, en lo pasional. Por eso no acabamos de mejorar nuestra experiencia de vida y más bien al contrario, tendemos a complicarla porque no estamos siendo objetivos y el juicio, como lo vamos a profundizar a continuación, lejos de ayudar a ello, lo que hace es justamente impedirlo. ¿Y cómo es que el juicio impide que yo pueda ver las cosas como son? Bueno, porque justamente las etiquetas que solemos ponerle a cada cosa, persona o situación son etiquetas amañadas o, por decirlo de alguna manera, predispuestas justamente por nuestro temperamento, nuestros programas mentales, y eso nos lleva a etiquetar la experiencia de una forma subjetiva, no realista. En parte puede haber algo de realidad y ahí está la trampa, ¿no? Porque cuando yo juzgo una situación, pues a ver, sí, a veces acertaré, eso es innegable, a veces sí describiré, valiéndome de un juicio, pues la naturaleza de algo, pero el problema es que no siempre será así. Y aquí caigo otra vez en una distorsión cognitiva que me lleva a pretender tener siempre la razón, lo cual no es posible porque, ya lo hemos también reflexionado en otras ocasiones, la percepción, al igual que un mapa, no me permite describir o identificar toda la realidad, igual que un mapa es imposible que describa todo el territorio, porque tendría que ser de la misma dimensión que el territorio mismo, y no pueden caber un mapa y un territorio que sean del mismo tamaño. Pues igual, no puede caber una percepción que describa completamente toda la realidad, porque sería la realidad misma. Ahora, lo que sí puede haber, ojo, porque claro, habrá quienes estén preguntando, bueno, pues si no me puedo apoyar en el juicio, en el programa mental y en el temperamento, ¿en qué sí me puedo apoyar para considerar la realidad? Bueno, justamente con eso vamos a cerrar nuestro programa de hoy, en que lo que nos podemos apoyar, me adelanto, es en la observación apoyada, respaldada por la intuición. Pero ahorita estamos haciendo más énfasis en el tema del análisis que solemos realizar basándonos en juicios y prejuicios, ni siquiera un análisis que realicemos basándonos en evidencias, siquiera fuera basado en evidencias, bueno, el resultado o la conclusión a la que nos llevaría pues sería muchísimo más objetiva. Pero la realidad es que ni siquiera nos basamos en evidencias, sino que nos basamos en presuposiciones a la hora de juzgar. Y de ahí que tendamos a ser injustos con nuestros juicios. ¿Sí? Nuestros juicios no son imparciales porque no son objetivos y entonces nuestras etiquetas pues no son reales porque se basan en suposiciones y no en evidencias. Por eso el tema de la objetividad es un tema que requiere de una disposición que a la vez ha de ser compromiso, de observar con mayor atención y de dejar de juzgar, porque no son lo mismo. Pudiéramos confundirlos, pero definitivamente no son lo mismo. No es lo mismo observar una situación que juzgarla. ¿Por qué? Porque ya en el juicio mismo, en el acto de juzgar una situación, ya se genera una predisposición tendenciosa a la hora de describir la situación. Pero cuando yo observo, renunciando a mis juicios y prejuicios, lo cual no es fácil, aunque la buena noticia es que es posible, con la práctica, ¿no? El que yo deje de hacerle caso a los calificativos que pongo y que podemos resumir en dos, digo, son muchos más, pero todos convergen a uno u otro, que son bueno o malo. ¿No? Esas son nuestras dos grandes etiquetas que vamos poniendo a todo tipo de situación o experiencia en la vida, bueno o malo, bueno o malo, bueno o malo. Que a ver, para empezar, no es la etiqueta más idónea para vivir de una manera serena, de una manera profunda, de una manera estable. Hay etiquetas mucho más funcionales. En todo caso, en vez de decir bueno o malo, ¿por qué no empezamos a decir funcional o disfuncional? ¿O por qué no empezamos a decir
pues útil o inútil. Esas serían en todo caso etiquetas mucho más apropiadas. Pero hay que ir más allá, no hay que conformarnos con simplemente mejorar las etiquetas. Hay que de verdad proponernos prescindir por completo de ellas. Y entonces, más bien, darle relevancia a lo que es verdadero versus lo que es falso, como nos plantearía el doctor David Hawkins, cuyo libro Verdad contra Falsedad les recomiendo ampliamente, ¿no? El autor David Hawkins. Y la editorial, por cierto, me parece que es Grano de Mostaza, si mal no recuerdo. Bueno, el doctor Hawkins, en ese maravilloso libro, pues nos describe cómo es fundamental para el progreso en la vida, más que estar viendo si tenemos la razón o no, estar viendo si estamos captando la realidad o no, si estamos siendo verdaderos o si estamos siendo falsos en nuestra manera de percibir, porque si estamos siendo falsos o si estamos cayendo, mejor dicho, en la falsedad en nuestra manera de percibir, pues nos vamos a equivocar invariablemente en nuestra manera de proceder con los subsecuentes resultados negativos que ya describimos. Entonces, se trata de que al observar yo las cosas, observarlas, voy desarrollando la capacidad de discernir la esencia de las cosas más allá de la apariencia de las cosas. Cuando yo me vuelvo enjuiciador, analítico, pues me voy a quedar en el nivel de las formas, de las apariencias, pero no voy a llegar a los contenidos, a los fondos, a las esencias, que es lo que me interesa para lograr el verdadero progreso en mi vida personal y para promover el progreso en mis relaciones. Si yo no me baso en la realidad, no voy a encontrar formas de mejorarla y mejorarme en ella. No puedes construir un edificio financiero, físico, emocional, intelectual o espiritual basándote en cimientos falsos, ¿no? Es el equivalente a lo que menciona Jesús en el Evangelio de no construir nuestra casa sobre arena. Hay que construirla sobre roca sólida. Y en este caso, la solidez de la roca en la metáfora es la verdad. Lo que es. ¿Qué es la verdad? El encuentro con lo que es. Es la adecuación, diría Santo Tomás de Aquino, la adecuación de nuestro intelecto con lo que es, ¿no? Yo ando en la verdad cuando ando apreciando lo que es. No ando inventando lo que es, no ando fantaseando sobre lo que es, no ando distorsionando lo que es, sino que simplemente lo reconozco tal y como es. Lo percibo tal y como se presenta a mi percepción y entonces pues yo respeto más allá de mis juicios, si me gusta o no, si lo considero bueno o malo, etc. Simplemente asumo que está ahí, que es así, y al asumir que es así, me apoyo en la intuición para poder identificar qué es lo que corresponde hacer. Y básicamente solo hay dos cosas que corresponderá hacer ante la realidad que estoy percibiendo, dependiendo de cuál sea dicha realidad. Primera cosa que procederá a hacer, aceptarla con serenidad. Segunda cosa que procederá a hacer, pues hacernos cargo con fortaleza. Y ahí está la clave de la sabiduría que podemos esperar se derive de nuestro compromiso con la verdad. Una persona libre, y así intitulamos nuestra reflexión de hoy, la libertad nos hará libres, parafraseando a Jesús en el Evangelio. Sí, la verdad nos hará libres porque la verdad nos permite elegir la mejor opción, la mejor respuesta para cada situación, y eligiendo la mejor opción y la mejor respuesta es como podremos mejorar cada situación. Pues hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Como siempre, un gusto enorme estar con ustedes. Gracias en la producción a la Virichina Ramírez, gracias a Pedro en este caso en la grabación y gracias a Chilo Granados en los controles.
Pues nada, me pueden encontrar en el correo info@andresmares.com o en mi página de internet www.andresmares.com, o si lo prefieren por WhatsApp con alada 442 y el prefijo internacional 52 al 7740977. Repito, 7740977, solo WhatsApp. Ahí estaremos en contacto con mucho gusto, o en mi grupo de Telegram, Reflexiones con Andrés Mares. Y sí, yo soy Andrés Mares y ese es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.